¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juégatela. Juégatela por Chile, juégatela por este país increíble. En este espacio tenemos conversaciones excepcionales con gente normal que ha hecho cosas extraordinarias. Una de esas personas nos acompaña hoy día, Iván González. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, señor Nicolás. Oiga, le salió como candidato la presentación. Me han dicho algunos, pero debe ser porque se vienen las elecciones luego, la gente está entrando en onda. Usted fue candidato presidencial. No. Lo psicopateé un poco antes de venir para acá. Fue un experimento bien interesante. Lo hicimos como casi hace 10 años. En el fondo fue hacer una plataforma para ciudadanos independientes. No, si lo vi, me pareció como en un podcast dijiste que era un acto poético. Fue un poco acto poético, sí. Fue muy en serio, fue un acto poético muy en serio. Pero muy en serio, sin mucho destino, pero una cosa bien media contradictoria. Sí, ahora se me había olvidado, pero ahora que me presentaste fue como... Fue muy entretenido, muy entretenido. Y a propósito de eso, tú no lo harías nada de mal tampoco. ¿Lo has No, pensado alguna vez o no? Te lo no has pedido, sirvo. ahora más que nunca, me imagino. No sirvo, lamentablemente soy un mercenario. Un mercenario que dice las cosas que piensa. No tanto, oye. Digo mucho menos de lo que pienso, pero porque soy... Pensáis harto. Sí, no, pero porque soy un mercenario, soy abogado, entonces no puedo andar trabajando para un lado o para el otro. Como uno es como un barco pesquero. Tú vas, si hay pescados para allá, tiráis la malla para allá. Si hay pescados para acá, no podéis ser fanático de nada en general, po. Sí. Es como esa gente que es del Colo, odia a la gente de la Chile, los de derecha odian a los de izquierda. Yo Sí. no puedo ser fanático. No me puedo Pero dar eso el no lujo. sé si es mercenario. Es al revés. Yo lo encuentro mercenario, es como un Sí, defecto, eso lo encuentro bien virtuoso. sí. Más independiente. No me puedo permitir ser fanático de absolutamente nada. Bueno, el partido tenía ese espíritu. Se llamaba Todos, de hecho. Todos. Pero a la gente no le gusta, desgraciadamente, la política requiere polarización. Si no estáis dispuestos a ser polarizante y polarizado, Es que tenéis que tener un enemigo, un adversario, alguien contra quien luchar Sí. para aglutinar gente. nuestro adversario era el populismo, pero es fome ese adversario. Calienta No, poco. porque el populismo es entretenido. Imagínate ser Sí, bo. populista, güey, es buen negocio. Se acabó pues. el pan, se acabó el circo, todo a trabajar. No, eso no vende, señor, eso no vende. No pueden viajar con licencia médica. No, todas esas estáis cosas. loco. No Oye, se Iván, puede. pero bueno, tu papá quería que fuera ingeniero, quería un talcahuano, Sí, terminaste siendo abogado. Cuéntanos, ¿de dónde viene Iván González? mira, yo nací en Talcahuano, soy fanático del puerto. De ese puerto y de todos los puertos probablemente, o particularmente de Sí, ese. de particularmente de ese. Pero sí me gustan todos los puertos porque tienen una vocación un poco democrática. Republicana decíamos antes, pero ahora como es un partido ya no se puede ocupar el término. Mm. Pero claro, porque en los puertos tú conversas con la gente. En los puertos se da mucho esa conversación con las personas que no se da en la zona central. Por ejemplo, ¿tú has escuchado alguna vez esa frase de Lucas que decía que hay dos... Luca, el humorista. El escritor, el dibujante caricaturista, claro, sí. del Mercurio Valparaíso. Él decía que habían dos tipos de ciudades, las que se parecían a Quillota y las que no se parecían a Quillota. Y Santiago era la más grande de las Quillotas. Entonces, claro, todas las ciudades en Chile son ciudades que están construidas y que fueron planificadas de acuerdo a las instrucciones de la conquista española. Puras cruces, puras plazas, una plaza, un cerro, un río. Y Quillota es así, Santiago es así, Los Ángeles es así. ¿Luca todas era de las- Quillota o...? No, era Valparaíso, creo. Ya. Pecorino, debe haber sido italiano, de esa zona. Sí. Y Renzo, Renzo Pecorino. claro. Entonces, pero resulta que Valparaíso no es así. Llegaron y tuvieron que hacer unas ciudades y con unos pedacitos chiquititos y nadie tenía un solar, tú tenías 10 metros cuadrados. Claro. Y llegaron tantos inmigrantes que en 10 metros cuadrados tú te podías hacer una tremenda fortuna si te dedicabas al comercio. Claro. Y eso habla mucho de la sociedad. Entonces, en la zona central, si tú hablas con alguien de Osorno, te dicen, Nicolás, che, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde estudiaste? Ah, tú eres de los... Y te empiezan con esas cosas tan típicas de Quillota, De Chillán, Osorno. Osorno y Santiago. En cambio, en los puertos... Vamos a Talcahuano. En cambio, en los puertos, en Talcahuano, tú podías estar con alguien y te da lo mismo. Porque alguien no necesitaba tierra para que le fuera bien en la vida. Qué bonito, ¿eh? Por eso la gente de los puertos es mucho más amistosa. Tú hablas con alguien de Puerto Montt, de Valparaíso, la gente de Valdivia. Pero son encantadores. San Antonio, tú podés conversar en Concepción, es una ciudad abierta donde tú haces una vida en Y 6 han tenido cuadras. flujo de turistas, de inmigrantes, de... No le tenés miedo a nadie. Claro. En cambio acá no, acá te preguntan, ¿y usted de dónde?
¿Y usted de qué González? Digo, Digo, los con no, Z, los con Z. yo vengo de Talcahuano, compadrito. Oye, No. ¿y tu viejo trabajaba en Huachipato? Mi viejo trabajaba en Huachipato, trabajó toda su vida en Huachipato, desde los 19 hasta ¿Él es los... penquista oriundo de ahí o Sí, llegó a Huachipato? Ya. mi papá en Huachipato, mi hermano trabajó en Huachipato, mi abuelo en Huachipato, mi bisabuelo, ambos en Huachipato. Teníamos una relación tremenda con el puerto. Entonces, mi papá, lo único que quería era que sus hijos fueran ingenieros, porque mi papá era empleado de la empresa, entonces veía que los cabros que le iba bien eran los que estudian ingeniería civil. Entonces, claro, como era el mundo que él miraba, quería tener hijos ingenieros. Y yo la verdad es que no sé por qué, pero entré a estudiar ingeniería. Yo estudié, te quiero contar un poco antes de eso, antes de entrar a estudiar a la universidad. Yo estudié en una escuelita pública en Ya. Talcahuano, en la D508. ¿Existe todavía? Sí, existe todavía, no, ya no es como era antes. Y después estudié en el Liceo A21 de Talcahuano. A ti tienes que entregar las llaves de la D508, ¿ah? Sí, Hijo ilustre. hijo Exalumno ilustre. Yo creo que, de hecho, en las llaves del auto ando con un llavero que dice A21 del liceo, de donde estudié. También en Entonces, Talcahuano. también en Talcahuano, frente al mar. Y era bien simpático estudiar ahí. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando estaba como en cuarto, quinto básico, fue la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción a tocar a la escuela. Yo quedé maravillado con la música. Po. En mi casa había un pianito. Entonces yo tocaba piano cuando chico. Mi mamá tocaba guitarra cuando yo era chico. Eran como las canciones de cuna con guitarra. Entonces me crié en un ambiente muy musical, de mucha lectura. Mi abuelo era bueno para leer, mi mamá bueno para leer, todo, siempre leíamos mucho. Y después cuando entro a la 21, y cuando chico también toqué trompeta en una banda, como a los 6, como a los 7 años, hasta como a los 12, 13. La banda guerra. Sí, sí. O sea, era uno... Corneta más que trompeta, ¿no? No, yo tocaba Con- trompeta con- en un orfeón, tocaba en una orquesta, sí. Y por eso ahí tenía amigos marinos. Yo tocaba la caja en la banda. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Viste? Entonces como que ahí me dediqué un poco a la música, me empezó a gustar la música y como que siempre me acompañó, me ¿Y acuerdo. tenías tu banda de música? No, ya no tanto, estoy un poco ¿Tuviste? alejado. Sí, tuve mucho. ¿Y qué tocabas ahí? Saxo. ¿Viento? Saxo. Saxo, trompeta, piano, guitarra. Ah, de todo. Venga. No, lo que te quería contar es que una vez mi viejo siempre estuvo muy preocupado de ir al día con las tecnologías. Mm. Porque es una cuestión importante, tú no te podís quedar atrás. O sea, tú ahora estás metido en redes sociales. Po. Básicamente porque en algún momento te diste cuenta de que hay que entrar en esto porque van a ser los próximos 20 años de la vida Incluso me di profesional. cuenta tarde. Pero nunca es tarde. Sí. O sea, yo encuentro que es temprano todavía. Mm. Entonces, mi papá Nunca es siempre tarde. muy consciente... Nunca es tarde, nunca es tarde. No, nunca es tarde. Mm. O sea, hay un dicho eso, oye, hazlo hoy. Sí. El primer día del resto de tu vida. El primer día del resto de tu vida. Entonces, mi papá en algún momento me dice, oye, yo le voy a comprar un computador a ustedes porque yo estoy aprendiendo computación. Te hablo del año 94. Un computador costaba una fortuna. Piensa que nosotros, clase media, absolutamente, escuela pública, con un computador. 286. Un 286. En esa época ya íbamos en el 386, creo. Y mi papá me pasa de esa época 250 lucas. Me dice, toma, anda con tu hermano y cómprate el computador. Qué increíble, ¿eh? Hoy día vale la misma 250 lucas, un computador Seguramente. equivalente. Así que fui con mi hermano al centro de la ciudad, entramos a una tienda de música y compré un saxo. Mi viejo ¿Y qué te dijo tu viejo cuando llegaste con el saxo? me quería matar, güey, me quería matar. Pero la plata la recuperé a los 3 meses. Tocando cumbia en una orquesta. Cacha. Sí. Me acordé de un cuento de una amiga de mi señora que tuvo el tercer hijo y mandó al marido a comprarse una camioneta, no sé, 3 corrillas con maleta. Y en la noche volvió el marido con un deportivo. Todavía lo está lamentando. Yo hice algo parecido. Nos fuimos, cuando me casé, hicimos una fiesta muy bonita y quedamos sin ni uno con mi señora. Sin deudas, pero sin ni uno. Y aparte que nos fuimos a Europa como por 3 semanas y llegamos y no había ni uno. Y yo tenía un comedor, pero ultra ordinario. Y empezamos a juntar plata porque somos muy ordenados y dijimos, ya, vamos a comprarnos un comedor bonito. Y mi señora se fue un turno a trabajar y yo me compré un piano. Y sabéis que hasta el día de hoy tengo el piano en la casa Qué y bueno. lo tocamos bastante. Oye, bueno, ¿y de la A21 a la Universidad de Concepción? No, yo
Me fue muy bien en la prueba de aptitud en ese momento. Ujú. Me fue violentamente bien. Yo nunca fui buen alumno, ¿Qué año ¿eh? saliste del colegio? 96, creo. Ya. 97, por ahí. Yo nunca fui buen alumno. De hecho, era un desastre como alumno. Pero me iba muy bien en estas pruebas, po. Prueba de aptitud en esa época que era... Yo encuentro que era más sencilla de lo Era que buena la ahora. prueba, era buena la aptitud. Y saqué un puntaje violentamente alto. En matemáticas, sobre todo. Y entonces estuve en ingeniería. Pues, padre le gusta a mi papá. Yo quería ser músico. Mira. Y entonces estuve en ingeniería. ¿Y cuánto aguantaste? Tuve un año algo. Pero la verdad es que no. Si yo iba a los completos que vendían, iba a pasear la vida universitaria. Estaba muy dedicado a la música. En ese tiempo me gustaba navegar en velero, que era una figura muy extraña, ¿eh? Porque navegaba en estos veleros gigantes, Ujú. de esos veleros gigantes, que yo creo que fue una oportunidad súper Pero bonita. que de la, ¿cómo se llama? El Blanca Estela, los de la Armada. No, no, de la gente de plata de la ciudad que tenía velero. Lo que pasa es que, no sé, pues yo tenía un capitán que tenía mucha plata, que se compró un velero que en esa época le costó 300 Y mil le faltan dólares. tripulantes. Le faltan tripulantes, po. pues. Entonces, ¿quiénes son los que Al que le saben? gusta la vela, vaya al Algarrobo y se para ahí, Te paráis. hágase unos cursos en YouTube y acompáñalo Es más, a los capitanes. no tenéis para qué saber, te van a meter arriba al bote porque siempre faltan tripulaciones. Siempre, siempre. Imagínate que De hecho, para las pegas más fome. sí, pues, en el A21 hay, así como hay esta programática de que la gente juega fútbol, tú puedes navegar en velero. Mira. Sí, pues sí. O sea, si uno es de Talcahuano, ¿cómo no va a saber navegar en velero? Aparte yo tenía ¿Pero qué? ¿Los veleros son de Sí. del liceo? Sí, ahora tiene unos chiquititos, Qué láser. buena. No, bonito. No, pero en esa época yo tenía un amigo que era seleccionado nacional, estaba auspiciado por estos centros de alto rendimiento y que tocaba abajo en la orquesta en que yo tocaba y navegaba en velero también. Entonces me acuerdo que un día, después de una de estas tocatas en un matrimonio, me dice, oye, mañana vamos a ir a navegar. Yo estaba, no sé, en tercero medio. Ya vamos a navegar. Íbamos a navegar en velero. Y claro, ahí era un mundo súper distinto al que nosotros, como alumnos de la 21, estábamos acostumbrados. Mm. Porque, insisto, es una cuestión muy democrática que se da arriba de esto. Teníamos el capitán del velero, que era presidente de la Federación Chilena de Vela, y estábamos nosotros, que éramos Picante. los picantes, po, weón, la última carta del naipe. Nosotros éramos los más rascas. Pero El claro, 2 de trébol. claro. Pero yo recuerdo alguna vez que estábamos ahí en los veleros. Imagínate, y se da mucho eso, ¿ah? Yo creo que acá en Se da Santiago mucho. esas cosas no pasan. Sí, sí. No hay esa oportunidad Sí. de que alguien del liceo que está en La Pintana se junte con el dueño de... Yo me recuerdo una vez estábamos en un... ¿Sabes dónde se da? En ¿Dónde las se- empresas. Que tampoco, o sea, a menos que Pero- juegue a la pelota y sea ahí bueno. No, bueno, no sé, yo hablo por Cumplo, en verdad. Cumplo con las cosas que más me enorgullece de Cumplo. O sea, en verdad, da lo mismo donde vengáis. De hecho, entre más difícil haya sido tu origen, más choro hay que ser en el grupo. Pero mira, imagínate, en Concepción, bueno, ahora hay más mall, pero había uno. El gerente de la empresa estaba almorzando en el mismo patio de comida, iba al mismo McDonald's que el dueño de la empresa, que el empleado de la empresa, que el junior de la empresa. Mm. Acá en Santiago eso no existe. Mm. Pero está cambiando. Está lento, quizás más lento de lo que uno quisiera. Yo creo Pero, que es más un sueño, pero Santiago es demasiado segregado. En cambio, imagínate esa venta al Talcahuano, yo picante de la 21, estaba sentado conversando así con un caballero, un viejo muy simpático, y le digo, arriba de un velero que tenía él. Y le digo, oiga señor, ¿por qué a su velero, que está muy bonito, le puso Supremo? Y me dice, no, porque nosotros tenemos el té. Era cambiazo. Cacha. Simpático el viejo, ¿cachai? Era muy simpático. Ahora, la segregación, a propósito de emprendimiento, hoy día la segregación es una gran desventaja. Hoy día las empresas, cualquier estructura segregada está en una posición muy desventajosa frente a una democrática. O sea, es una ventaja competitiva hoy día la meritocracia, la horizontalidad. ¿Sí? Yo la verdad que no le veo mucho destino, estoy de acuerdo contigo, el mundo sigue segregado, quizás va a seguir siempre segregado. Antes los segregados podían continuar y podían seguir triunfando porque la verdad que nunca nadie los iba a desafiar. Pero hoy día las estructuras muy segregadas, cuando el jefe está muy lejos de la calle, van a durar poquito. ¿Ah? ¿Me seguís la lógica? Sí, no, que estaba pensando, ¿tú has visto las entrevistas que le hacen a los cabros en los años 80? Cuando micrófono en mano, van a la calle en los años 80 y le preguntaban, le decían, una entrevista, Ujú. la gente hablaba bien. Mm.
Hay un reportaje, La gente hablaba bien. la gente hablaba Mm. bien. Hay un documental muy bonito de unas personas que se van al litoral central y están en Algarrobo, gente pituca que hablaba muy bonito, después iban bajando, iban al Quisco, Cartagena, la gente del pueblo hablaba hermoso. Eso yo Y, estoy de acuerdo. Yo creo que el lenguaje se ha y deteriorado ahora harto. hay una idealización de lo feo. Mm, Ya, y ahí vas a tener una segregación tremenda con los cabros. mm. Porque los cabros chicos que ahora estudian en un liceo fiscal, que estudian en la escuela pública, su norte, sus ídolos son estos flaites que hablan mal y de la música urbana. Y ese gallo cuando entra a trabajar, ahí le van a pasar la cuenta, po. La otra vez Por mucho comentamos, mérito que tenga. hay un libro, las reglas de los Olmecas, los cuatro, ¿cómo se llaman? Los cuatro principios. Los cuatro principios, no, Y no. tenéis que ser Uno riguroso en de el ellos, lenguaje. impecabilidad en el lenguaje. Impecabilidad en el Me lenguaje. encantó. Por Dios, que es importante la impecabilidad. Impecable. Si quieren ser buenos emprendedores, en lenguaje impecable. O sea, si quieres ser buen emprendedor, yo de repente veo cabros que me dicen, voy a gastarme la plata y voy a hacer un MBA. ¿Por qué no ha sido un Mm, curso mm, de storytelling? mm, Aprende a contar historias, mm, aprende a mm, hablar, aprende a comunicarte. mm. Tal vez no te va a abrir ninguna puerta, pero te va a cerrar puertas si no lo haces. Sí. No, pero te va a abrir muchas. Y te va a abrir alguna. Sí. Pero el problema es que te cierra si no lo haces bien. Oye, Iván, bueno, un año en ingeniería te pegaste un porrazo más o menos, po, ¿ah? Sí, pero estaba tan dedicado a andar en velero que me gustaba tanto en esa época. Hoy tengo una historia buena ahí. ¿Y andáis harto cambiazo? ¿Lo seguís viendo? No, si fue una vez, una vez, no, ya. si esto era muy de... Ya. No, nunca más navegué, después entré a estudiar Derecho y no pude navegar más porque era muy... ¿Uniderecho te quedaste en Concepción? Sí. Oye, pero tengo una historia buena, déjame Dale. contártela. Para que veáis cómo hay un... El Slimming, el humorista, dice que uno siempre es el cuico de uno y el flight de otro. Que Claro, cierto. siempre va a ser así. Una vez estábamos... Siempre hay uno más cuico y uno más Sí, fleite. sí. Una vez estábamos con mi capitán, que falleció hace años ya, presidente de la Federación Chilena de Vela, un señor muy pirulo que se había traído un velero, $300.000 de Estados Unidos con la tripulación hasta acá. Viejo muy pituco. Y estábamos sentados nosotros ahí en el Manzano, en la base naval en Talcahuano, y aparece el velero de don Agustín Edwards, Gloriana. Una placa de oro, un lujo. Y don Aníbal, ya dije cómo se llamaba, me dice, mira Mota, weón. Me dice Mota. Yo estaba con mi compadre Mala Suerte, los dos flights de la 21. Me dice, mira Mota, weón. Ese velero que está ahí en Gloriana es de don Agustín Edwards. Y tiene 3 iguales, güey. Y tiene una tripulación inglesa. Este caballero tiene mucha plata, es el dueño del banco. Para que veáis cómo está de mal repartida la riqueza en Chile. Y yo así, quedé mirando a mi amigo Mala Suerte. Le digo, pero... Arriba el velero $300.000. Claro, pero era bien simpático, pero se daban esas cosas en el puerto. Yo creo que todavía se dan esas cosas en los puertos. Que tú puedes ver una realidad que es distinta a la realidad tuya, pero que te permite soñar, que para mí es lo más importante de todo. Oye, pero buen consejo, ¿ah? Siempre hay alguien más para un lado y siempre hay alguien para el otro. Ya, pero tú eres Uno repituco, siempre está po. mirando para el lado. Sí, pero depende, pero hasta Volvemos que te al- encontré hoy me siento flight, po, weón. Volvemos a lo mismo, ¿viste? Si es bien simpática esa figura. Ya bueno, yo estudié ingeniería, me fue mal. La verdad es que no era para mí. Entonces, yo también, mi primer año entré en ingeniería, a mí al revés que tú, mi abuelo era abogado. Ya. No sé si es rebelde, pero nunca siempre tenía clarísimo que no quería ser abogado y soy de los pocos no abogados de mi familia. Y bueno, pero después me cambié a comercial. Pero tú también entré en ingeniería, primer año. En algún momento yo dije, no, si quiero ser ingeniero. Después me di cuenta que en realidad no. Aparte que uno era súper cabro chico, yo no sé cómo toma esas decisiones a esa edad. Sí, Es complicado. sí, po, sin saber. Bueno, Pero bueno. Sí, pero está- bueno darse cuenta, por otro lado. Para mí fue un porrazo bien aleccionador. Ya. Sí, sí. Igual un año es harto tiempo. Tenés que seguir yendo a la sala de clase. Pero, ¿sabes que no es? Ahora no es nada, pero en ese Sí. minuto, cuando veis todas las 20 clases de cálculo 2 por delante o cálculo 1, Sí, verdad. Después dije, ya, ¿sabes qué? bueno, pero todo el ratito que echaste ingeniería no era lo tuyo. No, a mí me gusta. ¿Sabes que me adapto tan fácil a todo? Ya. Que tampoco era algo tan enredado para mí. Yo estaba feliz hasta que dije, no, parece que quiero ser abogado. Y ahí entré a estudiar, di la prueba de aptitud nuevamente, entré a estudiar Derecho a la Universidad de Concepción
y pasaron cosas bien simpáticas, po. Entro allá y me doy cuenta que estaba lleno de músicos. Eh, ¿Te dejé, sentiste cómodo? yo dije, aquí es lo mío, está lleno de Obvio. músicos. Y claro, me gané un Fondarte ese año. Y de nuevo empecé en una figura bien extraña de no ir a muchas clases. Pero para ganarte el Fondar tenés que postular al Fondar. ¿Por qué se te Claro, ocurrió postular al no, Fondar? a un amigo mío se le ocurrió Ah, y me ya. metió a mí en el Ya. show. Entonces teníamos que ir a tocar a escuelas municipales y Qué bonito. tocábamos arreglos de canciones populares chilenas a los cabros chicos de 5, 7, 8 años, así en escuelas públicas. Claro, yo me acordaba cuando yo era chiquitito y fue a la Sinfónica y teníamos una cosa muy de esa. Pero claro, mi paso por la universidad, la verdad es que nunca fui buen alumno. eh, pero no porque fuera rematadamente flojo, sino porque hacía muchas cosas. Mm. Siempre estuve metido en muchas tonteras. O sea, yo recuerdo que un amigo mío que falleció, Ahora, Silvio, que, tontera, pero cosas muy valiosas. O sea, si no, ir a tocarle a los cabros chicos. sí, pues, o sea, ¿Ah? según mi papá eran puras tonteras, quería que terminara luego en la universidad. Pero no, ponte tú, yo tenía un amigo, Silvio Canese, que falleció hace como ya 14 años falleció, Ya. Silvio Roberto, que tocaba guitarra, me hizo un día, oye, acompáñame a tocar. Dije, ya vamos. Yo iba a tocar donde fuera y de repente estaba en una misa tocando, ponte tú, de los Sagrados Corazones. Y dije, ya, entretenido. Al otro domingo, al otro domingo, al otro domingo, vamos a Misiones, vamos al Techo de Chile, vamos a Misión País. Entonces como que todos los fines de semana había que hacer algo, todas las semanas había que hacer algo, las vacaciones de invierno te había que ir a construir. Ahora, nuevas. mirando para atrás, obviamente eso fue lo juro. más valioso de la experiencia. Es lo más hermoso que me ha Ah, pasado en la vida. O sea, yo a mi señora la conocí en una misa, después íbamos juntos a Misión País. Yo ya era viejo, no tenía por qué andar metido ahí, pero alargué esa etapa. Súper bonito todo. Entonces, Mi hijo está con. Ayer estaban en mi casa porque estaban organizando el trabajo país. 1050 cabros inscritos para irse 10 días ¿a dónde a van? construir. Bueno, son como 15 zonas. Ya, Eh, sí, po. sé que una es la Araucanía. En trabajo. Manatrayen, sí, a trabajo. Sí. Trabajo país. Trabajo país. Así que trabajo país es el de invierno, misión es el de verano. Ya. Pero básicamente es lo mismo. Y, claro, esas cosas así. Entonces, yo ¿Y partí. tú cómo que seguís metido? No. Pero ¿cómo cachás que misión es el trabajo y misión... uno Ah, no, tiene porque verano? también participé. Si está, Ah, ya. piensa que Trabajo nació en la Católica del 2004, tal vez. Han pasado 20 años, tal vez. Antes, el Techo para Chile nació cuando No. yo estaba ahí. El techo es del 95. 95, Sí. que construyeron una media agua en Curanilahue, la primera. Andrés Vergara fue de Claro. los primeros, me acuerdo. Sí, po. Pinochet. No, se habían varias figuras ahí. Bueno, en ese mundo me movía yo. Ya. ¿Viste? Para mí era muy entretenido, simpático. Con Felipe de Río. Sí, Felipe de Río. Los cabros le decían Felipe Garrido. Porque, claro, era bastante estricto como jefe de la institución, entonces lo apretaba todo y para no decir, oye, Garrido, me retó, era como, el señor Garrido. Entonces, Sí, siempre conocí. Garrido. Sí. Oye, Iván, bueno, y terminaste Derecho y después ejerciste. Sí, mira, me pasó algo súper bonito cuando terminé de estudiar. Yo soy de las pocas personas que encontró trabajo apenas terminó de estudiar. Porque... ¿Y entraste a la tesorería o eso fue...? No todavía. Ah. Como me dedicaba a la música, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, de esa época, José Luis Díez Truerter, amigo mío, me dice, oye, Iván, ¿y si armamos una orquesta? Ya. ¿Qué cosa quería? Una Big Band. ¿Una qué? Big Band. ¿Cachai? Las Big Sí, Band, sí, esta sí. orquesta gigante, Sí. muchos músicos, puros abogados. Y dije, están locos, démosle. Así que armamos una Big Band en la Escuela de Derecho de la U. Y claro, tocábamos con la orquesta. Yo me empiezo a hacer la práctica, me acuerdo en esa época, y le digo al bajista de la orquesta, oye, necesito trabajar. Ya, no te preocupes, bueno, yo estoy en trabajo. Ah, ya, perfecto. Po. Entonces, a mí me da risa cuando me dicen que tú tienes que tener una red de contactos que te ayuden en la vida. Y yo digo, me carga esa cuestión. Yo tengo solo amigos por interés. Me dicen, pero si es lo mismo. No, hombre, por intereses comunes. Entonces, yo con la gente que me junto es con los músicos, con los cabros que conocí en el techo, que somos amigos hasta el día de hoy, con los pescadores, me gusta la pesca con mosca, ¿cachai? Con puros intereses comunes. Fíjate que hay un profesor que se llama Ricardo Hausmann, que es muy conocido, un venezolano que hace clases en Harvard, y básicamente hoy día habla de los, que esto es bien obvio, pero un poco lo mismo que estás diciendo tú, los cruces, crúcense, los amigos del puerto, la música, derecho, más de alguno de ingeniería, la 21, la 508, la marina, ¿ah?
eh, eh, totalmente, totalmente. En verdad hay que, si los intereses los tenemos es por algo, hay que seguir los intereses. Y eso Es como frecuencias comunes que te conectan con gente que también está, en algún aspecto de la vida está en la misma que tú. mi amigo que falleció, Silvio Roberto Canés Hernández, ¿De qué falleció? cáncer. Chuta, A los 35 años, ¿no? Y fue un drama, aparte que era el gallo más popular de la ciudad, era el director del Teatro Bachile, músico, siempre estuvo a cargo de las misiones. Bueno, entonces yo con Silvio éramos muy amigos porque teníamos muchas cosas en común. Estudiábamos Derecho, participaba en las comunidades de los Sagrados Corazones, yo también. Estaba metido en el Teatro Bachile, yo también. ¿Cachai? Entonces como que cuando hay tantas cosas en común, era abogado. Entonces... También de la Universidad de Concepción. Claro, entonces cuando hay tantas cosas en común, tú te empezás a juntar y empezás a pasar más tiempo con la gente, porque la amistad dice mucho con esto de pasar tiempo con las personas. Entonces, hasta el día de hoy, los amigos más cercanos que tengo son las personas con las que más comparto hobbies e intereses. Entonces, además que se activan las por personas. supuesto. La gente que tiene los intereses comunes generan partituras más entretenidas. Po. Exactamente. Yo a los cabros les digo, ya, y tú cuando salgas, ¿en qué vayas a buscar pega? Juega la pelota. Ah, mira, sí, me encanta la pelota. Juegan mucho. Créeme, después hay gente que contrata personas solo porque juegan a la pelota. Yo en entrevistas de trabajo me han contratado porque resulta que justo la persona que me entrevistó le gustaba pescar. Entonces, son esas cosas las que te van a hacer caer en un trabajo. ¿Tu currículum? Sí. ¿Y la afición por la pesca dónde viene? Ah, de chico, no sé. ¿Con tu viejo? No, a mi papá no le gusta, me acompañaba, pero no le gusta. Yo creo que... ¿Y siempre con mosca? No, pues antes con tarrito, Sí, lombriz, porque lo que eso sea. Con la mosca empezamos cuando ya fui capaz de comprarme Un un gusano. traje de pesca, pues. Que ahí mi papá me dijo, con mi primer sueldo, porque en algún momento le digo a mi papá, papá, necesito comprarme un traje para pescar. Dice, pero hombre, trabaja. Y cuando trabaje, te puedes comprar lo que quieras. Y eso hiciste. La frase es, estudia. Y después que estudie, busques un trabajo. Y después cuando trabaje, cómprese lo que quiera. Entonces, claro, yo me compré un traje de pesca y mi papá me dice, oye, pero hay prioridades en la vida. Chuta, y ahí me mató, ¿cachai? Y después, muchos años después, yo ya me acuerdo que me había comprado un departamento, tenía auto y me compré una caña de pescar hermosa hecha en Estados Unidos que me costó, no sé, $900 de la época cuando el dólar era barato. Más de un sueldo. Y la dije, no, si yo era empleado público, me pagaba muy bien. Entonces dejo esta caña de pescar encima de la mesa para que cuando mi padre llegara la viera. Y mi padre la queda mirando y dice, oye, qué bonito esto. Y porque era una caña así, muy linda, terminaciones de bronce, todo. Muy caro. ¿Cuánto te costó? Le digo, $950, papá. "Oh, pero hijo, hay que tener prioridad en la vida. Y yo lo quedo mirando y le digo, pero papá, mira, tengo departamento, tengo trabajo, tengo un auto, hice un magíster. Mi papá me Deja quedó, comprarme la caña. Po. no, mi papá me quedó mirando, me tocó el hombro, me dijo, no, sí, ya entendí. ¿Cachai? Qué buena. No, sí, ya entendí. Me dio mucha risa. Ahora, bueno, sí, estudiar y trabajar, pero yo no sé si ese consejo sigue tan vigente. Yo encuentro que también hay que trabajar desde entre más chico, mejor. Vaya aprendiendo otras cosas, po. Sí. Vaya aprendiendo a relacionarte con gente. Ganarse los pesos. Justamente ayer me llegó una a propósito de Warren Buffett que se acaba de salir de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Berkshire Hathaway. Eso. Bueno, Hathaway. Warren Buffett, que es el inversionista mítico, de los mejores inversionistas de la historia. Y él contaba una historia, lo importante que es, hablaba de hecho, creo que la cultura alemana, ponte tú, y decía cómo la cultura alemana sabe convivir bien con el dinero, desde chico, la cultura del ahorro, del trabajo, ganarte sus pesos, tener sus prioridades, no gastar en la primera cosa que se te pasa por delante, o sea, como que agarrarle el valor al dinero. Ya, pero tus hijos venden cosas. Sí, no todos, pero algunos más que otros, pero se los promuevo mucho. Y eso para que vean cuánto cuesta ganarse el dinero, para que aprendan a vender, o por todos. Todas las anteriores, ¿eh? Sí. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Que entiendan que no se puede vender en la clase. Claro. Fuera del colegio, trinquear boleta. No, la boleta, bueno, después más grande entienden lo de la boleta, pero es muy educativo. Son habilidades importantes. Yo con el mío, cuando era chiquitito. Perdona, y son cosas además, Iván, que
que son acceso, cualquier persona puede vender cualquier cosa y es el mismo aprendizaje. O sea, ahí tenéis una educación súper totalmente democrática. Po. Absolutamente. O sea, saber vender debe ser la habilidad más importante que podéis desarrollar en alguien. Absolutamente. Bueno, pero para mí hay una más importante. ¿Eh? Yo cuando mi hijo era chico, ¿Cuánto tenéis? tengo uno, 8 años. Y yo al bandido le decía, saluda a todo el mundo. Tenía 3 años, saluda Mirando a todo los el mundo. ojos. Y Métele, apriete la mano. y métele conversa a todo el mundo. Mm. Métele conversa a todos. Y mi hijo le mete conversa absolutamente a todo el mundo. Y yo encuentro que esa es la habilidad más importante que va a tener en la vida. Mm. O sea, ve a alguien y le conversa. Mm. Encuentro que eso es maravilloso. Mm. Ahí después verá cómo capitaliza eso, si le trata de vender algo o no. Totalmente. Bueno, hablar menos, oír más. Todos queremos que nos oigan nuestra historia. ¿Cómo? En general, a los seres humanos les gusta que los oigan. Pues, ¿no? Cuando hay gente que consume mucho oxígeno, a veces a mí mismo se me pasa la mano, hablo más de la cuenta y me arrepiento, porque en verdad uno se conoce su historia, es mucho más entretenido oír las historias de los otros. Sí, pero que cuando te vayas poniendo viejo te vayas acordando de historias que ya se te habían olvidado. Mm. Y eso es muy simpático. Mm. Pues para eso sirven también los amigos viejos. ¿Eh? Oye, Iván, bueno, pero y después Entro a estudiar. ¿entraste al sector público siempre? No, pues. Mira, yo cuando termino la universidad empiezo a trabajar en una compañía de seguro. ¿Ya? Como abogado en una compañía de seguro tenía un puesto rasca. De verdad que era lo más rasca que existía. Y me di cuenta de lo difícil que era el mundo laboral. Dije, voy a estudiar algo que sea difícil de encontrar. Y que en Concepción no existía. Y dije, voy a hacer un posgrado en tributario, porque no había en Concepción. Y ahí tengo varias opciones. Po. O me dedico a eso, o me dedico a hacer clases, porque como estaban las universidades con todo esto de la acreditación, Ujú. me va a servir. O, en el peor de los casos, puedo entrar al servicio público. Cosa que ocurrió. Cosa que ocurrió a los 6 meses. Y entré a trabajar en la Tesorería General de la República como abogado a cargo de una unidad de cobro. Yo era el que cobraba los impuestos. El malo. Saqueo. Saqueo, ahí estaba yo. Y me fui a vivir a Temuco y trabajé ahí muchos años en la tesorería. Era un San Lucas, ¿no? ¿Cuál era el de los apóstoles? Había uno que- saqueo. El otro, Lucas, creo, el ¿no? recaudador de impuestos. Bueno, da lo mismo. Sí, ya. Saqueo. Saqueo es la imagen clásica Sí, que sí, estaba sí, en el sí. sicomoro. Entonces Sí. decía, cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo, va a venir a comer a mi casa. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo, pero sí, tenés razón. Bueno, en fin, y me fui a trabajar en la tesorería, pues y ahí aprendí muchas cosas, pero me fui con un objetivo más o menos claro. ¿Ah? Yo sabía que tenía que estar 10 años. No podía estar más. Po. Y tampoco menos, porque es 10 y no 7. Bueno, al final estuve 9, creo. Pero 10 años, porque en 10 años tú aprendes. Una vez hablaba con un señor, don Ernesto, fiscalizador de impuestos internos, y don Ernesto me decía, mira Iván, en la curva de aprendizaje, el primer año tú vas a aprender mucho. El segundo año vas a aprender un poquito menos, el tercer año un poquito menos. Llega un punto en que tú abres una carpeta y los papeles te hablan. Y tú empiezas a conversar ya. El caballero fue 40 años fiscalizador de impuestos internos. Pero claro, llega un punto en que cada día te cuesta aprender más cuando tú estás dentro de una empresa. Ándate. Haz otra cosa. Ahora, yo entré con esa idea, igual me costó irme. Y finalmente renuncié. Y claro, cuando renuncio nadie pensó que lo decía en serio. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a la tesorería. Me acuerdo que Seguramente está el capitán del equipo de fútbol, está en la banda, en la tesorería. hacía está lo en todo. asado, estaba director regional subrogante cuando soy el jefe, ¿no? Tenía un trabajo bastante bien y ahí, o sea, es imposible que te echen, a menos que atropellé un pudú y hagáis un asado en la plaza de armas de la ciudad. No, eso no pasa, nadie te echa. Tú eres funcionario público y no te echan. Tenés que ser muy penca para que te echen o ladrón, pero no te echan. Entonces, yo tenía una vida bastante tranquila y renuncié. Po. Renuncié también porque mi señora me dice, quiero volver a Concepción. Yo estoy casado y mi señora es médico. Espérate, ¿eso era en Santiago? En Temuco. Ah, en Temuco. En Temuco. Yo me fui a Temuco porque me gustaba pescar. Po. Ya, En obvio. Temuco está al lado de todos los ríos buenísimos. Po. Entonces, ¿Cuál es el mejor río para pescar cerca de Temuco? ahí, cerca de Temuco, el mejor río para pescar está al otro lado en Argentina, el Malleo. Mira. Y tú cruzás y está ahí a 280 kilómetros, es al lado. O te puedes ir a pescar ¿Cruzáis por dónde? ¿Por Tolten. Pucón? Sí. Ya. Entonces tenía un montón de lugares lindos para pescar talonquimay. Temuco es el mejor lugar de la vida, o sea, hermoso. Y ahora, bueno, ahora estoy yendo mucho a Coyhaique, pero estoy ahí en la pelea.
Entonces, yo me casé, mi señora es médico y se fue general de zona a Pitufquén. Y en algún momento me dice, tuvimos un hijo allá, me dice, quiero hacer la beca de cirugía en la U de Conce, volvamos a Conce. Diablos, así que yo renuncio a la tesorería, dije, ya, se cumplieron los plazos, renuncio y me voy a Concepción. Y eso fue muy bonito también. Y claro, después cuando ya llevábamos varios años en Concepción y estábamos bien estables, me dice, quiero hacer cirugía plástica en la Católica. Ya, no te preocupes, yo te acompaño. De Santiago. Sí, pues así que nos vinimos a Santiago, sí, por eso llevo un año acá, acompañando a mi señora. Yo siempre soy el plan B. O sea, ella es el plan principal de la familia y yo, donde estoy, trato de ingeniármela y veo cómo soluciono las cosas. Bueno, y te la hayas arreglado harto bien, pues armaste tu propio estudio. Sí, tengo una oficina bastante simpática que me tiene muy contento. ¿Enfocado en temas tributarios? No, somos le hacemos a todo, oiga. Si usted tiene un problema, nosotros le podemos ayudar. Así estamos. Partimos con una oficina bastante enfocada en los impuestos, pero no. Después crecimos. ¿La más. partiste tú, Iván, con amigos? Yo solo, cometiendo errores gigantes, porque claro, yo como abogado era bastante bueno. O sea, sabía mucho, aprendí bastante, aparte de como soy bastante obsesivo, me dediqué a estudiar mucho y sabía, pero de verdad, una máquina. Pero eso no tiene nada que ver con tener clientes. Mm. Eso no dice mucho con tener un negocio. Mm. Eso no dice mucho con crear estructura. O sea, tú puedes ser un tremendo profesional, pero si no creas estructura, vas a seguir siendo un tremendo profesional. Entonces, partí solo. Pero nadie se va a enterar que eres un tremendo profesional. Sí, pues, y vaya a ser un tremendo profesional para el gallo que tiene los clientes. Claro. Y te va a subcontratar. Claro. Entonces, empieza la pandemia, yo empiezo a subir videos para las redes sociales y me doy cuenta que a la gente le caía en gracia. Sí, el primer video que hice, 1 millón de visitas, sin nada, y 30.000 seguidores. 1 millón de visitas. Sí. No sé si tengo arrastre. Mm. Ahora, y eso es muy simpático. Y, Bueno, y un muy buen uso del lenguaje. claro, Ahí claro. te ayudó el uso del lenguaje. Sí, pero ahí es porque leí mucho toda la vida, porque me encantan los cuentos de Galeano, que son unos cuentos cortitos y que tú aprendes a contar historias, porque he estudiado libros y libros y libros de psicología, de ventas, de comunicación. ¿Has estudiado storytelling o quizás estás dictando Absolutamente. clases de storytelling? No, o sea, no. ¿Cuál es la traducción del storytelling? El bueno para contar historias. No, pero si quería un curso de... Claro. Bueno para contar historias. Claro, Le ponen storytelling nomás. 2 piscolas y te cuento las mejores historias del mundo. Pero claro, me he dedicado a estudiar esas cosas, si no es... Claro, hay un poco de habilidad que tú tienes que tener, pero también tenés que formarte un poco en eso. Entonces... El gran pez. ¿Viste esa película? No la he visto. No, tenés que... De Tim Burton. Extraordinario. No la he visto. No la he visto. Vela, te vas a acordar de mí. Pero me gusta eso. Entonces, claro, empiezo a hacer videos para redes sociales, me empieza a ir bien, pero tenía este problema típico feliz de tener un carrito de completo con una fila de 2 cuadras de personas queriendo comprarte un completo y no tenés nada para atrás que te ayude, po. Entonces, muchos clientes y ahí empezáis a guatear. Entonces, afortunadamente tengo un amigo que era el bajista de la banda de mi amigo Silvio Roberto. Perdón, y los clientes empezaron a llegar por el podcast. O sea, no por las Redes sociales. Las redes sociales. Mira, antes yo ya iba bien porque con esta cuestión de que era emprendedor y era solo, me di cuenta de que yo sabía mucho de un tema que nadie conocía, que eran las deudas de impuestos. Porque todos los abogados tributarios se dedican a hacer reorganizaciones y te hacen una planificación, que son unas cosas muy pirulas. Pero 9 años en la tesorería no estaba muy... Pero en la tesorería nadie sabía nada. Además que muchos abogados entran en impuestos internos y renuncian y aprenden mucho, que es una tremenda escuela. Claro. Pero nadie entra a la tesorería y renuncia. Claro. Entonces dije, acá está, aquí es. Y aquí me digo yo. Pero nadie lo sabía. Y un amigo, que era el bajista de la banda de Silvio, que es ingeniero comercial, me dice, métele plata a Google. Entonces empiezo y entiendo lo que es un funnel. Y como yo hacía algo tan específico, cuando alguien ponía deuda... Un funnel, un embudo. Un embudo de venta. Cuando alguien dice, te estoy hablando hace 7 años atrás, decía deudas con tesorería. Y aparecía Iván González, abogado.
ex abogado de la Tesorería General de la República, magíster en gestión y planificación tributaria, máster en la otra cuestión, ex abogado, Navegante. el que te va a solucionar la vida, pescador con boca. El que te va a solucionar la vida. Y me costaba muy barato ese lead y me llegaban un cliente a la semana. Ahora todo el mundo hace esto. Claro. Es lo normal, pero hace 6, 7 años atrás nadie lo hacía. Claro. Y me empezó a ir bien. Y claro, después llegan las redes sociales, porque acuérdate que Instagram era algo hermoso, y yo no soy hermoso, pero aparece TikTok, que te premia la espontaneidad. Subo un video y ahí se destapó. Y ahí mi amigo, el gordo, me dice, tenés que aprovechar esta cuestión, ¿eh? Ahí hay plata, ahí hay un negocio. Y dije, no te preocupes, yo soy un gallo muy inteligente, así que voy a hacer un negocio. Contraté a alguien, un desastre. Soy pésimo jefe. Como jefe no sirvo, no hay caso. Después empecé a tener más gente y como jefe soy un desastre, de verdad que soy un desastre. Pero como socio debe ser bien bueno. Excelente, pues el mejor, el más simpático del mundo. Más confiable. Soy el mejor socio de la vida. Entonces le digo al gordo, tengo un problema. Yo traigo los clientes, pero no soy capaz de crear estructura. Y el gordo, y siempre comento la misma frase porque me encanta, me dice, ¿tú sabes por qué los gusanos no crecen? Porque no tienen esqueleto. Necesita un esqueleto, necesita una estructura. Y empezamos a crear estructura, y afortunadamente el negocio ha funcionado bastante bien, pero claro. ¿Cuántos abogados son hoy día? Cerca de 40. Chuta, cacha. Entonces le digo a Mauricio, ¿Cómo se llama el estudio? ¿O la oficina? y González, yo. Y González. Más encima de eso es un chiste porque le digo, gordo, empiezo con mi negocio. ¿Cómo le pongo? Búscate un nombre, pero no es importante. Y González. Ya, mira, le voy a poner eso por mientras. ¿Sabes qué? Le voy a poner eso por mientras. Y eso fue hace tanto tiempo. Y claro, y quedó como Y González, que es como, imagínate, Y González, y queda como un slash. González, Sí. y Kerry, que es el estudio más importante de Chile, es un slash y Kerry, entonces fue como, déjalo, güey. Y yo, Kerry, ya que lo mencionaste, lo fundó mi abuelo. es abuelo tuyo, Sí, pues, Guillermo Kerry. en Antofagasta. De Antofagasta. Bueno, ese era mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Él era abogado. El que partió la oficina fue mi abuelo. ¿Ya? Y sus 4 hijos fueron abogados. Y muchos de mis primos. Y ese fue el que le dije que yo no iba a ser abogado a los 12 años. Cacha. Decía, pero, Oye, el otro día, hijito, caché no que está entendiendo. pasaron que el año 90 y tanto, cuando estaban en el centro, eran 28 abogados. Ahora son 400. Bueno, estructura. Estructura. En gran parte por mi primo Sebastián, que es un astro, quien empezó a meter tecnología hace 20 años. Exactamente. Y de hecho lo hizo tan bien que después creó una empresa que se llama Tecnolex, que es la que Sí, le por provee- supuesto. sí, po. No, sí los conozco. Así que gran parte del mérito la tuvo el nuevo abogado también. Y gran parte del mérito la tuvo tu abuelo. No, mi abuelo era un astro. De Antofagasta, po. ¿De Antofagasta? Sí. Ah, mira, no, esa parte no la Sí. conocía. No, Sí. no te había psicopateado, oye. No, Bueno. mi abuelo era un astro. Mira qué genial. Entonces yo ese nombre lo dejé ahí y la verdad es que funciona. Y en algún momento cuando me doy cuenta de que para poder funcionar le digo a Mauricio, oye Mauricio, ¿sabes qué? Yo soy pésimo jefe. Hazte tu cargo. Que a todo esto él tampoco es tan buen jefe, pero lo hace bastante bien. Es mucho más talentoso que yo, pero es un genio, mi amigo. Un talento distinto. Sí, le digo, compadre, usted ahí tiene la mitad del negocio, hágalo crecer. Yo me preocupo de ser los más famosos, tú creas la estructura y que seamos los más grandes. Bueno, y para alguien bueno para la estructura, le caíste del cielo, po. Sí. ¿Y ese fue el mismo que te dio el consejo de Google, meterle plata a Google? El mismo, sí, es mi compadre. Lo que pasa es que cuando yo llego a vivir a Temuco, en mi primer trabajo, Compadre pesca. también, po, y es bajista, y es fotógrafo, le gusta la comunicación. De hecho, renunció a todo para dedicarse a la fotografía en algún minuto. Mi compadre con el gordo. Entonces, yo llego a vivir a Temuco. Perdona, ¿y con él son amigos de cuándo? ¿De chico? No. ¿De la universidad? No, hace poco, tal vez unos 20 años nomás. Sí. No, lo que pasa es que él era el director de finanzas del Techo Bastille. Ah, mira. Y era el bajista de la banda de mi amigo Silvio. Qué buena. Y cuando yo me voy a vivir a Temuco, lo llamo, le digo, ando buscando un departamento. Preguntémosle al conserje. El conserje nos dice, el Luchito, oiga, pero si al lado de su amigo Mauricio hay un departamento. Y vivíamos en departamentos contiguos. O sea, mi puerta siempre estaba abierta y la de él también, y nos cruzábamos así como en las series. Entonces, claro, llegó un punto en que yo cuando trabajaba en la tesorería, Mauricio siempre nos ayudaba. Ponte tú, teníamos algún problema y nosotros muy
muy lerdos con la tecnología, él nos implementaba y nos ayudaba con cosas. Siempre Es fue una que tremenda ayuda. una vez me contaron algo que es tan obvio, pero no lo había pensado, que al final la gente que uno se topa es porque es muy probable que tengan intereses comunes y esos mismos intereses los puso en los lugares cercanos. Lo Mm. puso en la sala de clase, o sea, las razones por las cuales lo llevaron a estudiar Derecho, a pescar con mosca, qué sé yo, a vivir en Concepción, a casarse con una cirujana, eh, o sea, no es solamente, son coincidencias, pero coincidencias medias inducidas, ¿me caché lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que como que igual hay que estar atento de tu entorno cercano con la gente que uno se topa, volviendo a los Sí, intereses. sí, la providencia. Mi señora tiene una La frase providencia también, sí. tiene una frase muy bonita que no es de ella, es de Arturo Prat, que es la que está pegada en la escuela naval afuera. Lo que nos sucede es lo mejor que nos puede suceder. Mm, Y Dios nos guía, y lo que mm, nos sucede es lo mejor que nos puede mm, suceder. Entonces, nosotros esa frase la repetimos de manera sistemática en la mm, casa. Y yo creo que sí pasa eso, ¿ah? mm, Lo que te pasa es lo que te tiene que pasar. mm, mm, Tu destino es lo que te tiene que pasar. mm, Es como en la providencia y uno tiene que tener absoluta confianza en eso. mm, Haciendo las cosas bien te van a pasar cosas mm, buenas. mm. Y te tiendes a juntar con gente que tiene intereses comunes. O sea, hay que ser kamikaze para juntarte con gente con la que no te vaya a entender. Oye, Iván, y no sé, volví a propósito de todo lo que has contado. ¿Cómo era tu madre? Mi madre, la Verito, mi madre es un personaje muy simpático, súper joven, para tener hijos tan viejos. Piensa que mi mamá a mi hermano mayor lo tuvo a los 16 y a mí a los 19, y mi papá tenía 18, ¿cachai? Entonces tenemos una relación súper cercana con mi madre. Yo me acuerdo que cuando dije voy a irme de la casa porque me voy a trabajar seguramente, mis amigos me decían, vos sos tonto, ¿cómo te vas a ir de la casa de tus papás si son tan simpáticos? Y había mucha gente que me decía eso porque realmente mis papás son unos gallos muy simpáticos con mis amigos, son muy piolas, tienen una relación muy bonita. Y claro, mi madre nos cantaba canciones y ella tocaba guitarra cuando éramos Mm, chicos. mm. Le gustaba Katy. Y yo Qué tuve grande, Gati. cumpleaños el otro día y cantó Katy en mi cumpleaños, hace como 4 días atrás. Básicamente porque era la música que me cantaba mi mamá, Mm, ¿cachai? Entonces ver a mi mamá, a mis tías y escuchando a Katy en la casa fue algo súper bonito también. mm, mm. Pero no, mi No vieja sé es por un qué te 7. pregunto, porque como que se nota una... No, yo con mi familia. El otro día estábamos. Mira, el fin de semana fui con mi papá porque estaba de cumpleaños. Entonces estábamos en la celebración del cumpleaños en mi casa y fuimos a comprar. Y mi viejo me dice: tantas cosas que estás comprando. Porque, claro, me faltaba Las comprar prioridades, las las prioridades. prioridades. Mi papá era un gallo súper austero. Mi papá tenía una libreta que decía: primer año de universidad, tanta plata. Segundo año de universidad, se cambió de universidad. De tanta plata. Y al final se le acababan las hojas de la libreta. Y le quedaba una hoja en mi último año de universidad. Y decía: por fin terminó este. Entonces estábamos en el supermercado con mi papá y me dice: pero tantas cosas, ¿cuánto te debe gastar? Dice: papá, esa no es la cuenta que hay que sacar. Imagínate, ¿de cuándo que no estáis con toda la familia reunida? Y ahí nos acordamos del funeral de mi abuela, que tampoco mi hermano estuvo porque estaba re enfermo. Entonces, claro, llega un punto en que tú decís: da lo mismo, si aquí lo único importante es juntar gente, junta a la familia, junta a los que te quieren, que justo están contigo ese día. Oye, tío, yo también soy hermano segundo y veo muchos patrones que me identifico. ¿Tu hermano primero en qué anda? Puta, mi hermano es un personaje. Ese gallo sí que es un gallo. Ese era el talentoso de la familia, es el talentoso. Azotado, estructurado, como buen hijo Pucha, primero, sí, mayor. po, obvio, po, un gallo inteligentísimo que estudió ingeniería civil, el sueño de mi papá. Cuando termina la universidad le dice: papá, aquí está el título, me quiero dedicar a tocar guitarra. Le duró nada, un año. Entró a trabajar a Huachipato y en algún momento lo echan de Huachipato. Se queda sin pega y él, ingeniero civil Qué muy fuerte que lo rudo, hayan echado a Huachipato de la empresa de tu papá. mi papá se quería morir. Imagínate. Entonces lo echan de Huachipato, mi hermano, que es un gallo que estudia ingeniería civil, que es una profesión bastante ruda, trabajar, Sí, po. imagínate, en una siderúrgica, pero siempre se dedicó a personal. Y cuando quedó sin pega estaba medio desperfilado. Hasta que lo agarraron en Deloitte, dijeron: ¿sabéis que necesitamos un ingeniero civil rudo, con tus características blandas, para que trabaje en la minería? Y hizo carrera en minería, trabajó en varias y terminó trabajando en Anglo American, tenía un trabajo muy bueno y le dio Parkinson a los 35 años. No te puedo creer. Bueno, una locura. Y para nosotros fue un tema, imagínate, 35, 36 años, empezar con Parkinson.
Mi hermano, cabras chicas, ingeniero civil, trabajaba en Anglo American, tenía un nivel de vida pero maravilloso. Era el burgués de la familia, pues, weón. De Talcahuano también, ¿cachai? Y le agarra esta cuestión y empezó con problemas, después no podía caminar. Mira, en algún momento lo operaron, le hicieron una operación que le ponen como un chip dentro de la cabeza, unos electrodos, y se regulan con un iPhone, weón. Y le moví los electrodos y el cabro funcionaba. De hecho, cuando lo operaron, no hace mucho, hace unos 3 años atrás, este gallo, para poder subirlo al auto, era como un perrito. Tú lo subías y el gallo estaba tieso, no se podía mover. Llega a la clínica, esto después de la operación. Mm. A la clínica del doctor se tuvo que quedar botado en el suelo porque no se podía sentar. El doctor agarra el teléfono y dice, ya, te vamos a activar. Puta, mi hermano como que revive, weón. No te puedo. Te juro que es así. Y el médico le dice, oye, anda al pasillo y corre hasta el final. Y mi hermano le queda mirando y le dice, me estáis weando, sí, no puedo. Hijo mío, levántate. Así, Lázaro. Lázaro. Y el gallo salió corriendo y puede hablar. Y ahora lleva una vida bastante normal. El hecho Y es Parkinson. Sí, pero igual está bien mal, tiene Parkinson. Pero resulta que empezó a tramitar la jubilación anticipada porque ya no puede seguir trabajando por un tema de... Mi hermano tiene 48 años. Por una cuestión de que el estrés lo mata. Y claro, cuando estaba con esto de la jubilación, se encerraba y todos estábamos preocupados por este gallo. No sabíamos en qué estaba. Sale la jubilación y me dice, mira, escribe un libro. Y el libro se llama Cuando pasa el temblor. Y este gallo empieza a contar la historia de cómo es vivir con Parkinson, cómo es que se reinventa, cómo es qué es lo que pasa, cuáles son los estados emocionales, desde una perspectiva de un ingeniero que además es músico, entonces tiene puros títulos de canciones. Y ahora el bandido andaba de gira en Conce porque andaba haciendo charlas para los cabros que estudian terapia ocupacional. Enami lo contrató para ir a hacer una charla al norte, a las mineras. O sea, el gallo se jubiló y ahora anda dedicado está haciendo clase en un magíster de algo, creo. ¿Viste? ¿Cómo te inventáis después de que se te viene toda la noche encima y salís adelante? No, el gallo es talentoso. Ese es el talentoso de la familia, ¿eh? Claro, ya no puede hacer mucho. Bueno, ya hace reels, sí es simpático. Tiene Parkinson, ya hace video y es como... ¿Lo invitáis a tu...? No, o sea, es que yo no tengo nada, pues yo no tengo programa. Pues. Tú subís puros reels. Sí, ahora estoy haciendo un canal de YouTube. Oye, Iván, qué linda tu historia. Qué extraordinariamente simple. Yo creo que estos son los mensajes que a mí me encanta transmitir a las nuevas generaciones de Talcahuano, de la A21, de la D508. De la D508. D508. Sí, pues. ¿Ah? Fuiste el más flight, fuiste el más pituco, has estado en todas, en Concepción, Siempre. en Temuco, en Santiago. La música, el trabajo social, las leyes, ingeniería, tus viejos, tu hermano. Qué linda historia. Sí, es bonita la historia. Oye. Y en 6 años, 40 abogados. Mi abuelo se demoró harto más de 6 años en los primeros 40. Hoy día ya son como 300, Pero pero que no tenía redes sociales. no tenía redes sociales. Sí, cierto. Sí, ahora existe y es una tremenda ventaja que los cabros tienen que aprovechar, las redes sociales. Porque es la única manera que tenemos de democratizar Oye, las redes. Antes existía la red de contacto. Tú estudias en un Mm. colegio, tus amigos te ayudan, todo. Ahora ya no necesitáis nada de eso. Tenéis redes sociales y te van a seguir 50.000 personas. ¿cómo veis para adelante el futuro de los abogados, entre otras profesiones, con la inteligencia artificial, con todo lo que se viene a propósito de tecnología? Yo creo que con la inteligencia artificial van a desaparecer los abogados que hacen el trabajo duro de estar ahí encerrados, pensando, porque ahora tú hablas con Gemini, con GPT, y conversáis con cualquier biblioteca de tú a tú, y te ahorráis años de investigación. Pero sí tú necesitáis confianza, tú Van a necesitáis seguir los contacto. abogados navegantes, músicos, que pescan. Tú vayas a seguir necesitando, cuando tú tengas un problema, vayas a llamar a tu abogado de cabecera y tú lo que querías es que ese gallo te dé tranquilidad, te dé confianza y conversar con él. Y no va a haber ninguna inteligencia artificial que pueda superar eso. Oye, fíjate que a propósito de eso, que desgraciadamente ya tenemos que ir terminando, pero la semana pasada tuve la suerte de estar en Palo Alto, en la Universidad de Stanford. Estaba con un muy buen amigo mío, dos buenos amigos, Pablo Segers y Andrés Valdivieso. Les mando un saludo, fundadores de Caspix, que es y de Anastasia, que son empresas de inteligencia artificial. Y en una conversación, Pablo es un capo un chileno, un capo de inteligencia artificial. ¿Que lleva cuántos años dedicado a esto? 40. 40 años. ¿Tú lo conocías, Pablo? Sí. Impresionante. Impresionante, sí. Bueno, y estaba conversando con un profesor
da lo mismo. Chuck Isley, que es un profesor súper destacado en la escuela de ingeniería, y yo, ya un minuto que empecé a dejar de entender un poco lo que estaban conversando estos dos genios, pero en la conversa Chuck le pregunta a Pablo y le dice, oye Pablo, ¿qué crees tú que va a quedar del ser humano? Y Pablo habla del entusiasmo. Sí, po. Pero fíjate que además el origen viene del griego, y esto lo aprendí la semana pasada, dentro, teo, Dios, y siasmo no me acuerdo, tiene que ver como con entregar. Entonces, el entusiasmo, el origen de la palabra entusiasmo es entregar lo que hay de Dios en ti. ¿Cachai? Qué Claro. bonito. Sí, pues bonito. Entonces esas cosas, por mucho rato más, solamente las puede hacer el ser humano. Y ese entusiasmo, esa empatía, ese consejo de un buen abogado, un buen amigo, un buen ser humano, yo creo que no. O sea, esa es Qué lindo, por otro lado, que la tecnología nos está obligando a ir a la esencia de lo que es ser humano. Yo veo una oficina, yo en la oficina siempre digo, para mí el mundo ideal es una oficina de abogados donde todos tengan que hablar con clientes y nadie tenga que trabajar mucho porque una Claro. máquina lo va a terminar Obvio, haciendo. obvio. Pero tú vas a tener que hablar con la gente, Sí. conversar, darle tranquilidad. Y esas son las horas más caras de facturar, pues, sí, además. Claro, esa es la parte más bonita. Oye, lo último que te quería decir, Dale. porque tú me dijiste que ¿cuál era el objetivo de tu podcast? A mí cuando chico me dijeron algo siempre muy bonito a mi papá, un gallo de pocas palabras, pero hasta el día de hoy me lo dice a cada rato, me dice, hay que tener sueños en la vida, Mm, aunque digan que estáis locos. mm, Tenéis que soñar, mm, sueña lo que queráis, dale, dale, mm, dale, dale, mm, dale. Y si te dicen que estáis locos, mejor. mm, Pero mientras más sueños tengáis, mm, mejor. mm, Y eso yo lo encuentro bonito porque eh, eh, no hay que perder la capacidad de soñar. mm, Y no tenéis ningún límite. mm, Soñar es gratis, pobre. mm. Es gratis, hay que aprovechar. Hay que ser aterrizado también. Te ponías a soñar más de la cuenta, Sí, puedes pero terminar frustrado, pero sí, totalmente. ten un sueño y Mm, ponle una fecha. mm. Y se transformó en una meta. ¿Y esos sueños, quién te enseñó a soñar? Mi papá, pues, hombre. Mm, Mi papá me decía, sueña nomás, que se te ocurran cosas. mm, Y ahora yo veo a los cabros, ponte tú el otro día con una niña que trabaja en la oficina, me dijo, quiero hacer algo. O sea, el problema que tiene la generación de ustedes no es de que puedan o no puedan hacer cosas, porque ustedes son todos cabros capaces que fueron a la universidad, que le han ganado la vida, son cabros talentosos. El problema es que no saben dónde poner el ojo, mm, no saben dónde soñar. mm, Entonces, ese es el problema que tienen los cabros, no se le mm, ocurren cosas. Nadie duda de la capacidad de hacerlo. Si el problema es que no dicen, me gustaría, no, es que no puedo. Es que, no. mm. Yo un cabro chico que estudió en el 21, el Alexis, que es el mejor que tenemos, que ahora termina la universidad, y yo le pregunto a los profesores del Alexis cómo va el cabro. ¿Mantenéis contacto con la 21, veo? Sí, pues, no, pero ahora él está estudiando Derecho en la de Conce. Ya. Entonces, el otro día la profesora, que va a ser la profesora de su tesis, le decía, Bárbara, ¿cómo va el Alexis? No, bueno, el Alexis muy bueno. Y un día le decía al Alexis, cabro chico, estuve en el 21 de Talcahuano, está en la de Conce, una vida súper esforzada, y le digo, ¿no has pensado en irte a estudiar a Harvard? Y el cabro me dice, nunca lo había pensado, Nunca lo había pensado. nunca lo había soñado. Entonces, esas cuestiones así, Mm, y claro, seguramente le hice ese comentario y se lo olvidó, pero tal vez no. Y Mm. quedó con la idea de que, oye, tal vez en una de esas lo puedo hacer. mm. ¿Cachai? Como, porque, Sino que en Harvard quedará en la Universidad de Florida, pues, pero podía ser muy, Obvio, claro, pero hay obvio. cuestiones que uno no sabe que existen cuando vive en Talcahuano. Qué lindo mensaje. Oye, tenemos acá en Juégatela le copiamos un cuestionario a Bernard Pivot, que era un periodista francés. ¿Cuántas preguntas son? Son 10. 10. Ah, ya. 122. No. ¿Tu palabra favorita? Tranquilidad. La palabra que más odias. Es una frase. Cuando me decían ponte la camiseta, me cargaba eso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Asados con la familia. Lo que más te disgusta. Algo que me moleste, así que me violente. Cuando la gente llega muy tarde. Me molesta. La impuntualidad debe ser. ¿Sonido favorito? El crepitar. La brasa sonando en la fogata, el fuego. Qué buena. Esas explosiones chiquititas. ¿Y el ruido que más detestas? En general los ruidos, todos los ruidos de las aglomeraciones, tengo problema con eso. Profesión, además de la que tienes, que te gustaría ejercer. Profesor, a los 60, La que nunca te gustaría ejercer. jefe.
Por último, si el cielo existiese, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al recibirte en la puerta? Buena, pues, González, te estábamos esperando, pero puta que te demoraste en llegar. Esperando. Con Silvio que te está esperando. Claro, me dice, uy, pero te demoraste tanto en llegar, weón. Te quedaste pegado. Puta, ¿por Te qué, quedaste weón? pegado en el asado. Saliste tan duro, weón. Qué buena. Oye, Iván, no sabes lo que te agradezco. Yo sé que tú no eres muy de estos podcasts, así No. que te lo agradezco con mayor razón. Y te tengo una libreta para ti, pero ya que se le acabó a tu viejo, mándasela de regalo. ¿Ah? Ah, pues no, si mi viejo ya es jubilado, no puede tener muchos gastos. Pero el señor Cumplo, ¿verdad que usted es el señor Cumplo? Tremendo negocio. Después del podcast te voy a contar un par de cosas. Encantado. No necesito plata, sí. Pero pregúntame al tiro si querés, pues sí que... Dale. No, sí, mira, lo que pasa es que yo tengo un negocio, tengo una oficina. ¿Ya? Entonces, Y González. y González.cl. Y funciona, de hecho, sin querer nos transformamos en una oficina grande en la ciudad en la que estoy. Somos chicos Oye, pero en en Chile. 6 años, 40 abogados, bien No, impresionante. pero somos chicos en Chile, no, una oficina chica, o sea, somos una oficina chica. Yo siempre digo que somos la oficina de abogados más grande de la Alameda al sur, porque las oficinas grandes de abogados están todas de la Alameda al norte. Claro. Pero pasan cosas, ponte tú, yo ahora no me siento tan abogado como si me siento un emprendedor. Y el problema que tienen los emprendedores es que no tienen con quién diablo conversar. No tenéis con quién diablo hablar. Entonces, para mí hay cuestiones que son súper normales en el negocio o que tal vez no lo son. Entonces, tú de repente te falta encontrar a alguien para decirle, oye Nico, ¿qué opináis de esto? ¿Se hace así o no se hace así? ¿Cómo lo hace ella? Te tengo un dato. Ya, tíralo, yo lo anoto en Cumplo. Crece Pro. Crece Pro. Crece Pro, de hecho, es una red que estamos armando con Cristian Maquena y otros amigos, y que es como un grupo, como comunidades de alcohólicos anónimos, pero para emprendedores. ¿Y juntan a 6? ¿A 7? ¿Cuántos son? Son 8. Los juntan en un grupo. Ayer tuvimos una conversa, es que salen cosas increíbles, porque al final estamos todos uno bien, cosas parecidas. No es mucho dar consejos, cero pontificar, No. es compartir historias, compartir experiencias. Y conectar con las diferentes frecuencias. Crece.pro. Crece.pro. Sí, Los emprendedores están solos, no hayan con quién conversar. sí, No hay comunidad. sí. El problema es que casi Ser todas las humano, comunidades... están solos, están todos solos. Pero el problema es que los emprendedores, yo casi todas las comunidades que veo, le tratan de vender algo al emprendedor. No es genuino. Como siempre hay un negocio escondido. Están muy metidos en el éxito, en la venta o en la pasada. No, hay como unas rémoras dando vueltas. Bueno, yo ahí tengo una opinión bastante impopular, pero es como demasiado zorrón el mundo de los emprendimientos, cuando para que tú seas exitoso tenés que ser un ñoño que te levantáis temprano y por ende te acostáis temprano. Bueno, sin ir más lejos, parte de la motivación de este podcast es precisamente esa. Compadre, contar estas se forjan de chiquitito, es el esfuerzo, son las virtudes, la constancia. La gente con la que te rodea. La gente con la que te rodea. El amor que recibes cuando eres chico. Hay mucho de eso también. Y generalmente hay una madre y un padre, bueno, que estuvieron ahí apoyando, enseñando a soñar, confiando. Da lo mismo el nivel socioeconómico. De hecho, a veces hoy día yo creo que entre más abajo estás mejor preparado para emprender. Tenés más hambre. Pero no te están diciendo que te vayas a dejar. Hay que empezar a decirle a los Hay que cabros veces, te oye, sueña lo que queráis, dale. ¿Qué se te ocurrió? No hay problema. Así que fíjate un norte y trata de ir para allá. Sí. ¿Qué es lo peor? Que no te resulte, pues vaya a quedar al lado. Compadre, gustazo gigante, Un gusto, Iván. señor. Muchas Que le vaya gracias. muy bien. Muchas gracias, don Nicolás. Bien, con el gran Iván González, no es casualidad que tenga 1 millón de seguidores por capítulo, no sé con cuánto estará ahora. Así que bueno, ese fue el gran Iván, desde Talcahuano al mundo. De Talcahuano. Un saludo a toda su familia, a todos los cabros del todos los A21. chiquillos. Si Iván llegó acá, imagínense ustedes, no hay límite. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Juégatela.